Bienvenidos a El Poder de la Enseñanza, su canal. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras, como cada semana. Es un placer y un disfrute poder conocer un poco más las escrituras, compartirlas, analizarlas un poquito de diferente ángulo, de diferente manera. Como saben, el objetivo no solamente es brindar información, sino también brindarles algunas alternativas para que puedan enseñar, aprender, obviamente compartir con los demás ese conocimiento de lo aprendido y obviamente todos podamos edificarnos en venir a Cristo. Si tú tienes ese objetivo, mi amigo, mi hermano, tenlo por seguro que vas a mejorar y obviamente el propósito se va a cumplir. Así que a seguir adelante y a disfrutar las escrituras. Como saben, estamos estudiando lo que es el Antiguo Testamento, el primer testamento, uno de los primeros testamentos. ¿Por qué? Porque es uno de los más antiguos, de los cánones de la iglesia. Ya saben que estamos estudiando el manual Ven, sígueme, por lo tanto son los cánones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ya que tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo que es el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Así como, obviamente, las leonas, porque nos transmiten también los mensajes de las autoridades generales de la Iglesia. Eso es nuestra iglesia. Así nos nutrimos de esa manera, así aprendemos y para nosotros no es suficiente solamente un libro, un canon, sino muchos cánones y muchas escrituras porque Dios siempre quiere que su pueblo pueda aprender. Por lo tanto, este año nos corresponde lo que es el Antiguo Testamento o el Viejo Testamento, nos corresponde ya entrando lo que es el mes de septiembre, del 31 de agosto al 6 de septiembre. Como saben, estas son clases extras. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dado hace 4 años, así que te puedes dirigir hacia el canal, buscarlo hace 4 años. En la parte inferior también lo dejo la dirección para que puedas hacer clic y obviamente automáticamente te transmite a la clase de hace 4 años y puedas conocer un poquito más, aprender un poco más. En estos trato de hacerlo una clase flash, más rápida, ya para personas que conocen un poco el Evangelio. ¿Por qué? Porque ya le he dado la clase. Estas clases están obviamente 100% para personas que son miembros de la iglesia, que conocen un poquito el Evangelio y que sobre todo leen las escrituras. Hay que entender que a partir de este mes, del mes de septiembre, las clases se reducen a 25 minutos. En realidad 20 minutos mientras habla en la presentación, 20 minutos. Una clase en 20 minutos es muy complicada, tanto la escuela dominical como el sacerdocio, por lo tanto te va a resultar que sintetices, que hagas un extracto, que obviamente hagas todo el esfuerzo para poder centrar tu clase. Eso indica que los alumnos o los hermanos tienen que leer en casa, que ese es el objetivo, poder leer en casa para que se llegue a la clase. Obviamente solamente compartir, comparto una parte, comparto una pequeña frase, un pequeño pensamiento, de esa manera nos fortalecemos. Pero si no has leído, ¿cuándo vas a leer? ¿Cuándo vas a aprender? Es complicado. Obviamente en las clases del hermano Omar, o sea, mi persona, trato de poderte ayudar, pero ojalá que lo estés leyendo las escrituras, que lo escuches, que lo leas, que los pienses, que los medites y de esa manera fortalecerás tu fe. Eso te va a ayudar mucho más que mis clases, muchísimo más. Pero las clases son pequeñas ayudas, así que te invito, siempre estás cordialmente invitado. Como saben, estaba estudiando lo que es el libro de Salmos. Esta vez veremos la segunda o la tercera parte, ya perdón, la tercera parte del final del libro de Salmos. Así que espero que estés disfrutando. Los salmos son hermosos, son 150 capítulos, 150 salmos. Obviamente tocarlo en 3 clases es poquísimo y obviamente que esto nos permitirá poder solamente ver los resúmenes y los extractos y obviamente yo te invito a que lo leas. Siempre se recomienda leer los salmos cuando uno está tranquilo, leer un capítulo, marcarlo, leerlo, recordarlo y obviamente disfrutarlo, porque eso son los salmos, ¿verdad? Pequeños cánticos, pequeñas frases, mensajes que nos puedan ayudar. Y eso es lo que veremos el día de hoy. Así que a disfrutarlo. El manual ha puesto todo lo que respire alabe a Jah. Jah se escribe J-A-H, la abreviación de Jehová. Todo lo que respira alabe a Jehová, pone el título, el manual. También agradezco a todos los que nos siguen y comentan siempre, de verdad, estamos creciendo bastante. Gracias por suscribirse, también a los que ahora nos siguen a través de las otras plataformas como TikTok, hemos crecido bastante. Gracias por los mensajes. En la mayoría de TikTok, en la mayoría de las otras redes, nos siguen gente que no es miembro de la iglesia. Jojolete, jojolete. Una broma en decir que parece que están ganando más. Y eso es bueno, ¿eh? Yo me alegro que ganen a los miembros. ¿Por qué? Porque el mundo es, obviamente es un amplio.
un mercado, un amplio grupo de gente que no es miembro de la iglesia, por lo tanto hay la posibilidad que nos ganen a los miembros de la iglesia, por cierto, obvio. Por eso ha sido el objetivo. El objetivo de entrar a las otras redes es que la gente un poco conozca un poquito del evangelio, conforme así te gusta ver pues bromas, te gusta ver amenidades, lo que es en las demás redes, de pronto ¡pum! Aparece pues un mensajito espiritual que te puede traer otra vez a la parte espiritual de la vida, porque no todo es broma, no todo es jajaja y no todo es lascivia, no todo es mundanidad. Obviamente estás mirando algo que no es correcto, de repente ¡pum! Aparece un mensajito. Imagínate. ¿Tú te imaginas eso? Qué bonito, ¿verdad? A mí me agrada. Y ese es el objetivo de las redes. Así que ustedes están cordialmente invitados. Muchos yo veo que me siguen, me dicen gracias hermano Omar. Y mencionan mi nombre, eso quiere decir, digo, esta me sigue de otras redes. Así que bienvenidos, no hay problema. Para mí es un placer. Como saben, estamos en TikTok, estamos en Instagram, en Facebook y en todas las plataformas. En YouTube también estamos. Y nuevamente hay una nueva plataforma que me he enterado, es una plataforma china. Vamos a verlo si nos permite poder ingresar y estar en todo. Hasta los chinos tenemos que poder llegar a ellos. Pues imagínate, si solamente mi programa se viera en toda la República China. No imaginas, son más de 1.000 millones de personas. ¡Wow! Sería fantástico. Y no tanto es para que me conozcan, sino para que conozcan el Evangelio, para que conozcan, obviamente, a Cristo. ¡Wow! Sería fantástico. ¿Tú te imaginas la iglesia entrando a China? ¡Wow! Creo que es la añoranza de todos y eso es el Evangelio. El Evangelio permite abrir fronteras. ¿Por qué? Porque YouTube está restringido en la zona o en el país de China y muchos países, ¿verdad? Entonces, obviamente, por eso lo menciono. Asimismo, también en la parte inferior, veo si quieren irse a TikTok, ¡pum! Presionan y se pueden ir cordialmente invitados a poder suscribirse. Estamos poniendo mensajes espirituales de las autoridades generales, versículos, en este caso estamos terminando, bueno, ni terminando, estamos recién en el libro de Esther o Ruth, Nehemías, estamos viendo los mensajes o versículos de Nehemías, porque hay infinidad de versículos, yo busco versículos que he marcado cuando he leído, entonces lo analizo brevemente, unos 30, 40 segundos o un minuto te dura ese mensaje hermoso que puedes analizarlo y te puede ayudar en la vida. ¿Okay? ¿Por qué? Porque siempre necesitamos la parte espiritual. Asimismo, también ponemos mensajes espirituales, así un mensajito de una historia de una persona que te puede ayudar también. Ponemos las frases de las autoridades generales que han dado en la conferencia, la última conferencia de abril. Ya, mira, todavía estoy en la mitad, casi me falta mucho, si ya se llega a la conferencia de octubre, así que voy a tratar de acelerarlo para tratar de hacerlo en 6 meses la conferencia de tal manera que nos pueda hacerlo siempre, ¿verdad? Que sea frecuente. Así que imagínate, te bombardeo con todos los mensajes, hacemos un gran trabajo de verdad y a ustedes gracias por ello, por seguirnos, por darle clic, por comentar. Y justamente he tratado de poner algunos mensajes, por ejemplo de Marisol González, dice bendecido día hermano Mar, gracias por complementar nuestras enseñanzas de nuestro Evangelio, nuestro Redentor Jesucristo lo bendiga, muchas gracias por ello. Alfonso 6143, gracias hermano Mar por sus buenas clases y nos anima a seguir adelante con la mira en Cristo. Ruby Flower, gracias hermano Omar, estoy en el estacionamiento de la capilla, esto es interesante, estoy en el estacionamiento de la capilla esperando a mi hija que salga de seminario. Recibí este mensajito y me gustó mucho. Eso es un mensaje que pongo un short de la plataforma de YouTube, que también pongo ahí shorts, ¿no? Mensajes pequeños. El otro dice Mario José Ruiz Vallejos. Amén. ¿Qué quiere decir? Así sea. Sara Arellano. Muchas gracias, hermano Mar. Tengo un bendecido día. Saludos desde Hugoton, Kansas, desde Kansas. Mirei Arios. O Mire Arios, dice ahí su correo. Gracias por la bonita clase. Los salmos nos dan consuelo y esperanza. Pancho Rivas. Hermano, primero muchas gracias por su análisis. Por favor, no cambie su tiempo de este análisis. Está muy bien, por favor. Sí, no lo voy a cambiar. No lo voy a hacer las clases de 25 minutos para ayudarte. Ya sería demasiado, ¿no? Ya sería demasiado. Yo la clase la voy a seguir dando. Ya tú trata de sintetizar.
¿verdad? Cojo 1, 2, 3, 4 versículos y punto. Ya te lo estoy dando suficiente. Carol Princesa Marquesita, excelente, dice Estrella Velázquez, saludos obispo, gracias por ello. Los que no sabían que soy obispo, pues aquí hay alguien que me conoce muy bien, la familia Velázquez, una gran familia que conozco desde hace años. Sí, he sido obispo. Saludos hermano Mar, gracias por sus valiosas explicaciones muy amplias que nos hacen entender nuestras escrituras. Pongamos toda nuestra fe y confianza en nuestro Redentor. Él vive y siempre nos extenderá su mano de ayuda. Que nuestro Padre Celestial le bendiga a usted y a su familia. Hermana Mari Baltimore. María Cotiño, creo que dice, hermanos, hermoso mensaje. Gracias. Rosita Gómez, buenas tardes, hermano Mar. Bendecido día de reposo. Bendiciones por su clase de cada semana. Saludos desde los héroes de Tecamac, Estado de México. María Huertas, hermano, lo llevo presente siempre. Muchas gracias por brindarme conocimiento casi cada día. Lo escucho. Sea usted muy bendecido por todo su amor a la obra sagrada del alma del más alto reino. Siempre comento, para mi alma se goza y edifica con sus clases. Muchas gracias por ello. Del MAMPR. Excelente clase que me alimente espiritualmente. Gracias, hermano Mar. Saludos desde Florida. Bendiciones. Rosalía Díaz Lozano, también conocida. Me gusta mucho cómo analiza las enseñanzas. Encuentro las doctrinas y las preguntas de análisis. Gracias, hermano Mar. Saludos de mi familia. De igual manera para todos. Rosa Dávila, también conocida que siempre para mandando mensajes. Muchas gracias por ello. Muchas gracias por el desayuno espiritual que comparte usted, hermano Mar. Esos son algunos mensajes que he tratado. De verdad, no voy a poder hacerlo siempre, pero siempre los leo. Muchas gracias por ello, por comentar, por darnos like, por gustarles la clase. Así que vamos a analizarlo ahora ya. Me he pasado algunos minutitos, pero creo que a veces me dicen, hermano, yo siempre le comento y nunca me lee. Ay, ya le leí algunos no puedo leer todos porque se me va a pasar toda la clase. Así que vamos a empezar la clase y disfrutarla, pues. Empezamos con Salmos. Salmos, un solo corazón. El libro de Salmos. Dios reina, cuida, perdona y su palabra transforma, veremos el día de hoy. Hoy aprenderemos que aunque nuestra vida cambie, mi amigo, nuestras fuerzas disminuyan y el mundo parezca inestable, Dios continúa reinando, escuchando, perdonando, edificando y sosteniendo a quienes ponen su confianza en Él. Así que siempre tengamos fe. Problemas habrá siempre, dificultades habrá siempre, así seamos miembros. Sin embargo, siempre existe la esperanza, la fe, que todo mejorará. Así que vamos a hacer una introducción de esto antes de entrar directamente en estos salmos. Imaginemos por un momento el mundo en que lo hicieron estos salmos. Como ya lo he mencionado, no estamos leyendo un libro escrito por una sola persona, en un solo lugar y durante una sola etapa de la historia. Los salmos no fue por una sola persona, no fue en un solo lugar y no fue en una sola etapa de la historia, sino fueron muchas etapas, muchos años duraron los salmos. Entonces estamos entrando en una colección de oraciones, himnos, lamentos, recuerdos, confesiones y declaraciones de fe que fueron pronunciadas en circunstancias muy diferentes. Algunos salmos nacieron en tiempos de paz. Otros nacieron en medio de persecuciones, como ya lo he mencionado. Algunos fueron cantados cerca del templo. Otros parecen haber salido de labios que estaban llorando lejos de Jerusalén. Algunos salmos hablan desde la victoria. Otros salmos hablan desde el cansancio. El grupo de salmos que estudiaremos hoy encontramos salmos relacionados con el rey David, con el rey Salomón y con autores cuyos nombres no conocemos, pero son hermosos, son bonitos. También encontramos salmos que reflejan el dolor del exilio, porque ya se fue el reino de Israel a Babilonia. El regreso también a Jerusalén. Imagínense todo ese tiempo que se han hecho los salmos. La reconstrucción espiritual del pueblo y la adoración comunitaria en el templo. Por ejemplo, el Salmo 137 nos lleva a las orillas de los ríos de Babilonia. Allí encontramos a un pueblo, lejos de su tierra, recordando a Sion y llorando. El Salmo 127 lleva el nombre de Salomón y nos habla de edificar una casa, cuidar una ciudad, trabajar, descansar y formar una familia. El Salmo 119, por ejemplo, nos presenta una meditación extensa acerca de la palabra de Dios. Y los salmos finales, del 146 al 150, forman una gran conclusión de alabanzas. El libro, que ha contenido lágrimas, preguntas, enfermedades, persecución y arrepentimiento, termina diciendo: todo lo que respira, alabe a Jehová. Y ese final es profundamente significativo. Entonces, ¿qué aprendemos? Que los salmos
no niegan el dolor humano. No, porque el dolor existe y va a existir siempre. No nos dicen que una persona espiritual nunca llora o nunca va a llorar. No nos enseñan los salmos que la fe elimina todas las preguntas, porque siempre habrá preguntas, por más fe que tengamos. No crean que el hermano Omar, mi persona, porque enseño, no tengo preguntas. Ja, si supieran las preguntas que me hago y que tengo. Más bien no les digo, porque si no ustedes explotarían y me harían a mí la pregunta. No, es por eso que les digo, lean las escrituras, de esa manera ustedes se pueden formular preguntas. Y obviamente poco a poco, al formarse preguntas, y a veces difíciles, poco a poco irán encontrando respuestas. Quizás al comienzo no, pero después sí. Los salmos, mi hermano, nos enseñan a llevar nuestras lágrimas a la presencia de Dios. Eso enseña el salmo. Nos enseñan que podemos estar quebrantados sin abandonar la fe. Podemos sentirnos cansados sin dejar de orar. Podemos atravesar una noche oscura, como todos tenemos, y todavía recordar que Dios sigue sentado en su trono. Mi hermano, estos salmos no presentan una fe desconectada de la realidad o del presente. Presentan personas que hablan con Dios desde el sufrimiento, pero que permiten que la verdad acerca de Dios transforme su manera de contemplar ese sufrimiento. Por eso no pensemos solamente en los temas de estos salmos, sino veamos un recorrido espiritual. Comenzamos con una persona afligida que levanta la mirada y descubre que Dios reina. Después encontramos a un alma que recuerda que Dios perdona. Luego escuchamos a alguien que declara que Dios oye sus súplicas. Más adelante veremos la palabra de Dios iluminando el camino. A Dios edificando hogares, al pueblo recordando su misericordia y finalmente a toda la creación alabándolo. El recorrido de los salmos va desde el clamor de una persona hasta la adoración de toda la creación. Y esa también puede ser nuestra historia. Sí, porque así pasamos. Subidas, bajadas, momentos oscuros, momentos claros, bellezas, hermosuras, felicidad, agradecimientos, tristeza, dolor, pérdidas. Esos son los salmos. Podemos comenzar llorando, pero no tenemos que terminar sin esperanza. Esos son los salmos. Así que mi hermano, a disfrutarlo. Muestre ahora esta historia que estás viendo a continuación. En el centro del mapa o del plan que ves en la imagen aparece obviamente que Dios reina, cuida, perdona y su palabra transforma. Todo eso son los salmos, resúmenes. Dios reina, cuida, perdona y su palabra transforma. Alrededor encontramos varias verdades. Por ejemplo, veremos el día de hoy que Dios reina, Dios perdona y renueva, Dios escucha, Dios libra, la alabanza no tiene fronteras, la palabra transforma, Dios diseña hogares, veremos el día de hoy, Dios es digno de alabanza, Dios es íntimo y poderoso, todo lo creado debe alabarlo. Por lo extenso de los salmos, mi amigo, no podremos analizar cada versículo de estos salmos, pero sí recorreremos, vamos a recorrer estas verdades para comprender el mensaje que las une. La pregunta entonces que nos va a acompañar, y que siempre debemos tener en mente en esta clase es, ¿qué cambia en mi vida cuando realmente recuerdo quién es Dios? ¿Mm? ¿Qué cambia? ¿Cambia algo en mi vida cuando yo recuerdo quién es Dios? ¿O sigue mi vida por igual? Un ejemplo. Estoy a punto en un trabajo, con la familia, con los amigos, etcétera, de cometer algo indebido. Algo indebido como, por ejemplo, responder mal a una persona, a mi familia, en el trabajo, groseramente. Pero inmediatamente recuerdo quién es Dios. ¿Cambia algo mi vida o sigo igual? ¿O me da igual? ¿Mm? ¿Me ayuda en algo en el Evangelio? Entramos a los salmos, así que anda pensándole esa pregunta, porque eso veremos el resumen de esta clase. Y vemos que vamos a ponerle un título al primer punto. Dios reina aun cuando nosotros estamos afligidos. Sí, Dios reina aun cuando nosotros estamos afligidos. Para ello vamos a ver los salmos 102 y 110. Comencemos con el Salmo 102. Este salmo tiene una descripción muy especial. La oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento.
No se nos da el nombre del autor de este salmo, y quizá eso permite que muchas personas puedan verse reflejadas en este salmo. No dice oración del rey, no dice oración del sacerdote. Lo único que dice este salmo es oración del que sufre. Podría ser la oración de cualquier persona que ha llegado al límite de sus fuerzas. Hermoso salmo. ¿Por qué? Porque eso es nuestra vida. El salmista que escribe el Salmo 102 siente que sus días desaparecen. Su cuerpo está debilitado, ha perdido el apetito, se compara con un ave solitaria. Sus enemigos lo atacan y parece que su vida se está apagando. Eso lo vemos en los versículos 1 y 2. Jehová, oye mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de ti no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Así dice este versículo. Vemos que el salmista no esconde su dolor. La fe de las escrituras no consiste en decir, a mí no me pasa nada, cuando por dentro estamos cayéndonos en pedazos. El salmista reconoce, estoy angustiado, dice. Necesito que me escuches. No siento que pueda soportar esto solo. Pero en el versículo 12 sucede algo decisivo. Sí, y lo marcamos. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, dice el versículo. El salmista pasa de contemplar su fragilidad a contemplar la permanencia de Dios. Mis días pueden cambiar. Mi salud, mi amigo, puede cambiar. Sí, tu salud puede cambiar. Las personas pueden cambiar. Las circunstancias pueden cambiar. Pero Dios permanece. Tal vez hoy alguien siente que todo está moviendo debajo de sus pies. Una relación cambió quizás. Una puerta se cerró buscando trabajo. O en mi misma familia. El cuerpo quizás ya no responde como antes por la vejez. Una relación también cambió quizás. Una puerta se cerró. Los hijos crecieron y se fueron o quizás la seguridad económica desapareció y empiezan las deudas. Pero este Salmo 102 no nos dice que esos cambios no duelen. Nos dice que cuando todo cambia, todavía queda un trono que no se mueve. Es decir, Dios te está mirando. Es decir, Dios sigue siendo Dios y nos mira. Para eso llegamos al Salmo 102, el mismo Salmo, los versículos 25 y 27. El salmista lo compara, la creación, con una vestidura que envejece, pero declara acerca de Dios, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán, dice el versículo 27. Aquí encontramos una enseñanza poderosa, porque nuestra esperanza no descansa, mi amigo, en que las circunstancias permanezcan. Descansa nuestra esperanza en que Dios permanece. Sí, porque Dios permanece, ahí debo hacer descansar mi esperanza. Porque es verdad, porque es real. Seguimos avanzando y pasamos al Salmo 110. El Salmo 102 nos muestra a Dios permaneciendo sobre la fragilidad humana, ¿verdad? Mirando. El Salmo 110 nos muestra a ese mismo Dios estableciendo el gobierno de su ungido. Para ello veremos el Salmo 110, versículo 1, que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Fin del versículo. Este salmo, el Salmo 110, tiene un carácter claramente mesiánico, que habla de Cristo. El Nuevo Testamento lo aplica repetidamente a Jesucristo. Jesús mismo utilizó este pasaje para enseñar acerca de la identidad de él mismo, del Mesías. Jesucristo no es solamente un maestro que vivió en el pasado, él es el Rey exaltado. Los poderes humanos aparecen y desaparecen, las ideologías cambian, los gobiernos cambian, las generaciones cambian, pero Cristo continúa reinando. Este versículo pareciese que confunde porque dice Jehová y dice Señor. Para nosotros es lo mismo, pero hay que entender que es una profecía y se tenía que decir de esa manera. Hago la aclaración, pongo el paréntesis para que se entienda. Llegamos al versículo 4 de la sección, del Salmo 110, que dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fin del versículo. Aquí vemos algo extraordinario. El rey también es sacerdote. Cristo
no solamente tiene autoridad sobre nosotros, también intercede por nosotros, no solamente gobierna, también salva, no solamente está sentado en un trono, también entiende nuestras debilidades y nos invita a acercarnos a Él. Entonces nos preguntamos, ¿estoy mirando más el tamaño de mis problemas o la grandeza del Rey que gobierna sobre nosotros? Tienes dos perspectivas para ver la vida. Tus problemas, el tamaño de tus problemas, o mirar la grandeza del Rey que gobierna sobre nosotros. Si tú miras tus problemas, vas a tener problemas. Si tú miras a Dios, tus problemas se reducirán. No lo olvides. Mi hermano, cuando el corazón esté confundido, no comiences preguntándote cómo voy a controlar todo esto. Si no, recuerda, yo no controlo todo, pero conozco al que reina sobre todo. Ese debe ser tu pensamiento. Ese debe ser nuestro pensamiento, que Dios controla todo, reina sobre todo. Así yo no puedo hacer nada. Eso es lo importante. Pasamos al punto número 2, que dice Dios perdona y renueva. Y eso lo vamos a ver en el Salmo 103. Después de contemplar el trono de Dios, ahora veremos algo mucho más personal. El Dios que reina sobre el universo también se inclina con misericordia hacia una persona pecadora y herida. El Salmo 103 comienza con David hablándose a sí mismo. Es verdad que lo veremos en los versículos 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Fin del versículo. Precioso, ¿ah? Precioso. Bendice, alma mía, dice David, a Jehová. Tú lo ordenas a tu alma, a tu espíritu, que bendiga a Jehová, que lo bendiga él. Wow, bonito, ¿verdad? David no está hablándole primero a una multitud, está hablándole a su propia alma. ¿Por qué? Porque el alma olvida. No te olvides, mi hermano. El alma o el espíritu olvida. Recordamos con facilidad una ofensa de hace 20 años, pero podemos olvidar una bendición que recibimos ayer. ¿Te ha pasado? ¿Cuántas veces yo he preguntado con las personas que se han bautizado, es más, a las personas que han recibido un llamamiento, qué te dijeron en tu bendición? Porque te acuerdas, cuando te ordena o te aparta, te aparta o te ordena en el sacerdocio y a las hermanas se les aparta para su llamamiento, así se llama apartar, obviamente les ponen las manos sobre su cabeza el obispo, el consejero, normalmente es el obispo, ¿verdad? Y yo a los 3 días, 4 días, a la semana le pregunto, ¿qué te dijo? ¿Te acuerdas? Y a nadie se acuerda. Así somos, nuestro espíritu se olvida. Sin embargo, a esa misma persona yo le pregunto, hey, la ofensa de hace 20 años lo recuerda claramente. Eso sí, ¿por qué? Podemos olvidar una bendición que recibimos ayer. Así somos. Las bendiciones muy poco lo recordamos, quizás porque no lo apreciamos tanto. Recordamos lo que nos quitaron, pero olvidamos lo que Dios nos ha dado o nos da. Recordamos nuestras pérdidas, pero olvidamos las veces que fuimos sostenidos. Por eso el rey David ordena a su alma, no olvides, le dice en el versículo 2. ¿Por qué no lo mencionas esta frase en tus oraciones el día de hoy? Al momento de orar puedes también tú decir, alma mía, no olvides las bendiciones de Dios. Padre Celestial, haz que mi alma y mi espíritu no te olvide, jamás, que te recuerde cada bendición que me das diariamente. Podemos decirle, ordenarle a nuestro espíritu. La gratitud espiritual no aparece automáticamente. Tenemos que entrenar al corazón para recordar una y otra vez. Por eso vamos a la iglesia, por eso vemos estas clases, por eso leemos las escrituras y por eso oramos diariamente. ¿Para qué? Para no olvidar. Luego veremos el Salmo 103, los versículos del 3 al 5. En estos versículos, el rey David enumera los beneficios de Dios. Él, él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo o de la fosa tu vida, el que te corona de compasión y tiernas misericordias.
Qué bonitos versículos. Analicemos estos versículos. Dios perdona, Dios sana, Dios rescata, Dios corona, colma y Dios renueva. No estamos ante un Dios que solamente señala lo que hicimos mal. Quítate esa idea, mi amigo, o imagen del Dios Jehová del Antiguo Testamento. No es así, es todo lo contrario. Estamos ante un Dios, el Dios Jehová, que desea levantarnos del hoyo. Eso no significa que nunca sufriremos consecuencias por nuestras malas acciones, ni que toda enfermedad desaparecerá inmediatamente. Significa que la obra redentora del Dios abarca toda nuestra persona y finalmente vencerá todo lo que el pecado y la muerte han dañado. Vemos el versículo 8 del Salmo 103, que dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¡Wow! Un resumen claro de cómo es Dios. Algunas personas viven espiritualmente como si Dios estuviera esperando el momento para destruirlas. Pero este salmo presenta a un Padre compasivo. Dice: lento para la ira y grande para la misericordia. Así es Dios. Si no lo conocías, pues te lo presento. El versículo 10 y 12 del Salmo 103, que estamos viendo, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, dice el versículo 10. Y luego dice que como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones, dice el versículo 12. Dios dice el oriente y occidente por lo lejano que es, y porque cuando Dios perdona al corazón arrepentido, no guarda el pecado en una caja para usarlo después como un arma contra nosotros. Cristo pagó el precio. El arrepentimiento verdadero no consiste en fingir que el pecado nunca ocurrió. Consiste en llevarlo a Jesucristo, abandonarlo y permitir que su gracia produzca una nueva vida. Los versículos 13 y 14 de este salmo dicen: como el Padre se complace de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Fin del versículo. Dios conoce nuestra condición. Él sabe que somos polvo. Eso no justifica la desobediencia, pero nos recuerda que Dios no se sorprende por nuestra debilidad. Él conoce exactamente cuánto pesa la carga que llevamos. Y surge una pregunta: ¿hay algo por lo cual ya te arrepentiste, pero todavía te niegas a aceptar el perdón de Dios? A veces pedimos perdón, pero continuamos castigándonos. Pensamos que sentimos o que sentirnos miserables durante más tiempo hará que nuestro arrepentimiento sea más verdadero. Es por ello que muchos prefieren castigarse duramente y se autoflagelan para que el dolor sea más fuerte, sin entender que no somos salvos por la duración de nuestra culpa. Toma nota, no somos salvos por la duración de nuestra culpa. Somos salvos por la gracia y el sacrificio de Jesucristo. No honramos a Cristo aferrándonos eternamente a la culpa que Él vino a quitar. No, mi amigo. Por eso no lo aferramos. Entramos al punto número 3. Dios escucha y libra. Y eso lo veremos en el Salmo 116. El Salmo 103 nos enseñó que Dios conoce nuestra condición. El Salmo 116, que veremos, nos enseña que también escucha nuestra voz. Y eso lo vemos en los versículos 1 y 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Fin del versículo. Qué bonito versículo. Es hermoso, me encanta. El Dios del universo inclina su oído. Es como un padre que se agacha para escuchar a un niño que le habla en voz baja. El salmista no dice solamente amo a Dios porque me dio todo lo que deseaba. Dice lo amo porque me escuchó. Hay ocasiones, mi hermano, en las que la respuesta de Dios no llega de la manera que esperamos. Incluso podemos tener la seguridad de que la oración no se pierde en el aire. Los versículos 3 y 4 dice el salmista que le rodearon lazos de muerte, angustia y dolor. Entonces hizo algo sencillo. Entonces invoqué el nombre de Jehová, dice el versículo 4. No presentó una oración elegante,
No tenía tiempo para preparar un discurso. Simplemente invocó a Dios. A veces la oración más sincera es solamente, Señor, ayúdame. No me abandones. Dame fuerzas. Guía a mi hijo. Sostén mi matrimonio, mi familia. O también podemos decir, perdóname. O quizás, muéstrame qué hacer. Esas son oraciones sinceras donde nuestra alma se vuelca a Dios. En los versículos 6 y 7 dice, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, dice el versículo 7. Observe nuevamente que el salmista habla con su alma. En el Salmo 103 decía, alma no olvides. En este salmo dice, alma, vuelve al reposo. Hay momentos, mi amigo, en los que debemos predicarnos la verdad a nosotros mismos. Cuando la ansiedad dice todo va a salir mal, el espíritu puede responder, Dios me ha sostenido antes. Cuando el temor dice, ¿estás solo? El espíritu puede responder, Dios ha inclinado su oído. Así veremos el versículo 12 de este poderoso salmo. ¿Qué daré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Fin del versículo. El salmista, en este versículo 12, comprende que nunca podrá pagar la gracia de Dios como si fuera una deuda comercial. Su respuesta será amar, obedecer y vivir agradecido. Esa es nuestra vida. Mi hermano, no esperes a tener palabras perfectas para orar. Dios no escucha solamente la gramática de la oración. Él escucha el corazón. Ore. Sencillo, pero ore. No necesita tener buen léxico. No, mi hermano, simplemente hable con el Señor a su manera, en su forma, en su idioma, en la forma que usted quiera. Vuelque su corazón a Dios y ore a su Dios. Y siempre Dios inclinará su oído para escucharlo. No pierdas esa fe. Cree que eso ocurrirá. Llegamos al punto número 4. La alabanza no tiene fronteras. Eso lo veremos en los capítulos de los Salmos 117 y 118. Hasta ahora hemos visto a una persona afligida, a un alma perdonada y a alguien que clama desde la angustia. Ahora veremos que la cámara espiritual se abre. La adoración deja de ser solamente personal y alcanza a todas las naciones. El Salmo 117 es el capítulo más corto de la Biblia, pero su visión es inmensa. Los versículos 1 y 2 nos lo dice. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Fin del versículo. En una época en la que las naciones frecuentemente vivían separadas por guerras, fronteras, idiomas y rivalidades, el salmista mira hacia el futuro y llama a todos los pueblos a adorar al mismo Dios. La misericordia de Dios nunca estuvo destinada a quedar encerrada en una nación. El propósito de Dios siempre fue bendecir a todas las familias de la tierra. El Evangelio de Jesucristo no pertenece a una raza, a una cultura, idioma o país, a pesar de que muchas veces mucha gente se adueña de Dios. Creen que Dios es de ellos solamente. Algunos países o algunas religiones se apoderan de Dios, o algunas personas dentro de la misma iglesia se adueñan de Dios. Creen que ellos solamente merecen las bendiciones. Y esto es un gran error, gravísimo error. En Cristo, personas profundamente diferentes pueden convertirse en hermanos y hermanas. Eso es lo bello del Evangelio. Eso es lo hermoso del Evangelio. Pasamos al Salmo 118. Y en el Salmo 118 veremos los versículos 5 y 6. Es un canto de gratitud y victoria. Dice, desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en un lugar espacioso. Jehová está contigo, no temeré. Fin del versículo. El salmista no dice que nunca entró en angustia, dice que clamó desde la angustia. Dios no siempre evita que entremos en un lugar estrecho.
pero puede encontrarnos ahí y llevarnos a un lugar espacioso. Ahora veamos el Salmo 118 en el versículo 22. ¿Cuál? ¿Qué dice? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este versículo encuentra su cumplimiento supremo en Jesucristo. Fue rechazado por muchos, pero Dios lo estableció como la piedra principal. La cruz parecía una derrota y la tumba parecía el final. El rechazo parecía tener la última palabra, pero Dios transformó la piedra desechada en piedra angular. Eso lo vemos en el versículo 24 también. Este es el día que hizo Jehová. Nos regocijaremos y alegraremos en él. Fin del versículo. Este versículo no significa que todos los días serán fáciles. Significa que cada día continúa perteneciendo a Dios. Incluso un día difícil puede convertirse en un día santo cuando lo vivimos en su presencia. Entonces nos preguntamos, ¿estamos esperando que todo sea perfecto para comenzar a agradecer? Quizá la gratitud no sea solamente el resultado de un buen día. Quizá la decisión de reconocer que Dios todavía está presente en este día. Eso quizás sea la decisión. Así entramos al punto número quinto o 5, que llamaremos la palabra de Dios transforma. Y para ello veremos lo que es el Salmo 119. ¿Cómo puede caminar una persona cuando no sabe qué decisión tomar? ¿Cómo puede? El Salmo 119 es el salmo más extenso. Está organizado en secciones. Sí, por lo grande que es, que siguen las letras del alfabeto hebreo. Es como si el autor quisiera decir que la palabra de Dios debe llenar nuestra vida desde la primera letra hasta la última. No se trata solamente de admirar las escrituras, se trata de caminar con ellas. Para ello veremos el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La respuesta, con guardar tu palabra. Fin del versículo. El salmista no pregunta solamente cómo corregir una mala acción, pregunta cómo limpiar el camino, porque nuestras decisiones repetidas forman una dirección, y vuestra o nuestra dirección con el tiempo forma nuestro destino. En el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus palabras, para no pecar contra ti. Fin del versículo. No dice guardado tu palabra únicamente en una estantería, la guardó en el corazón. Podemos tener nosotros, varias escrituras o todas las escrituras en casa y todavía vivir lejos de su mensaje. La transformación ocurre cuando la palabra entra en nuestros pensamientos, cuestiona nuestras decisiones, corrige nuestros deseos y dirige nuestra conducta. ¿De qué sirve tener tantas escrituras, como lo dije al comienzo, si nosotros no las leemos? ¿De qué sirve? Y eso, si nosotros encabezamos como el Evangelio con más escrituras. ¿Y te imaginas que eso también se nos juzga? Te di tanto y no leíste nada. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¿Cuánta gente quizás en el mundo que ama a Dios, pero no están en la iglesia verdadera, quieren conocer el Evangelio y tener más escrituras y desearlas y aprender de ellas? ¿Tú te imaginas? Y nosotros teniéndola, no las aprovechamos. En el versículo 33 dice del Salmo 119, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Fin del versículo. Esta es una oración de humildad. El salmista no dice, yo ya sé todo. Dice, enséñame. Una de las señales más peligrosas del orgullo espiritual es pensar que ya no necesitamos aprender. Toma nota. Creer que ya sabes estos salmos, creer que no debo escuchar al hermano Omar, mentira. Creer que no debes leer las escrituras porque sabes, es un grave error. Mira lo que dice aquí. Enséñame, oh Jehová. No dice yo ya sé todo. Una de las grandes señales es eso, el orgullo espiritual. Podemos haber leído un pasaje muchas veces y todavía necesitar que el Espíritu Santo nos muestre cómo vivirlo hoy. Esta clase del Antiguo Testamento ya lo he dado hace 4 años
y se puede dar después de 4 años y seguiremos aprendiendo, porque la vida es así. Siempre tenemos que seguir aprendiendo y pedir que Jehová nos enseñe, siempre. También veremos el versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Fin del versículo. En el mundo antiguo la miel representaba algo especialmente dulce y deseable. El salmista no consideraba la palabra como una carga seca. Había descubierto su sabor. Pero para conocer el sabor de la miel, no basta estudiar su composición, sino que hay que probarla. De la misma manera, para descubrir la bondad de la palabra, no basta oír lo que otros dicen acerca de ella. Tenemos que practicarla. Cuando perdonamos porque Cristo nos enseñó a perdonar, por ejemplo, ahí probamos su dulzura. Cuando decimos la verdad aunque nos cueste, probamos su poder. Cuando permanecemos fieles en una prueba, comenzamos a comprender que la palabra sostiene. En el versículo 105, miremos lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Fin del versículo. Conocidísimo versículo, ¿eh? Deberías marcarlo. Salmo 119, versículo 5. Una lámpara antigua no iluminaba varios kilómetros, iluminaba los siguientes pasos. Muchas veces pedimos a Dios que nos muestre todo el futuro. Queremos saber qué pasará en 5 años. Queremos comprender cada consecuencia. Queremos eliminar toda incertidumbre. Pero Dios frecuentemente nos entrega luz para el siguiente paso. La pregunta no siempre es, Señor, ¿cómo terminará todo? A veces la pregunta es, Señor, ¿qué acción correcta debo realizar hoy? Esa es la manera que Dios quiere, porque quiere que cada paso que des tengas fe y recurras a Él. Así llegamos al Salmo 119, que estamos en él, al versículo 163. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Fin del versículo. Vivimos en un mundo donde la mentira puede presentarse de manera atractiva, puede llamarse conveniencia, puede llamarse estrategia, puede llamarse autoprotección, pero la palabra de Dios nos enseña a amar la verdad incluso cuando la verdad nos confronta y nos duele. Antes de leer las Escrituras podemos hacer 3 preguntas. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué revela acerca de mi corazón? ¿Qué debo hacer hoy como resultado de haber aprendido esto? No lea solamente para terminar un capítulo, lea para permitir que Dios comience una obra. La Biblia o las Escrituras, mi hermano, no fueron dadas solamente para informarnos, fueron dadas para transformarnos. ¿Transformar qué? Nuestro corazón, porque eso es el motor de mi vida. Si mi corazón está dañado, mi vida está dañada, y Dios viene a reparar ese corazón dañado. Ojalá que nosotros, obviamente, escojamos lo correcto. Llegamos al punto número 6, que pondremos como título Dios diseña hogares y legados. Para ello veremos los Salmos 127 y 128. La palabra que transforma el corazón también debe entrar en la casa. No tiene sentido hablar de espiritualidad en público si nuestro hogar nunca recibe paciencia, servicio, perdón y amor. El Salmo 127 lleva el nombre de Salomón. Salomón construyó casas, ciudades, templo. Sabía lo que significaba planificar y edificar. Sin embargo, declara en el versículo 1 del Salmo 127, dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El Salmo no dice que no debemos trabajar. Dice que podemos trabajar mucho y aún así construir en vano. Podemos levantar una casa hermosa y no formar un hogar. Podemos pagar todas las cuentas y no escuchar a nuestros hijos. Podemos proporcionar regalos y no proporcionar presencia. Podemos corregir conductas y nunca tocar el corazón. ¿Qué significa permitir que Dios edifique la casa? Significa que sus valores, los valores de Dios, determinan lo que se celebra dentro de ella. Significa que el perdón es más importante que el orgullo. Significa que la oración no es solamente una actividad, sino una expresión de dependencia. Significa que Jesucristo no es un adorno religioso, sino el fundamento. Qué bonito, qué bonito. En el versículo 2 del Salmo 127 dice el salmista,
o bueno, hago el resumen de ello, el salmista habla de levantarse temprano, acostarse tarde y comer pan de dolores, olvidando que Dios da descanso a sus amados. Esto no es una invitación a la pereza, es una advertencia contra la ansiedad que piensa que todo depende de nosotros. Hay padres que no descansan porque sienten que deben controlar cada aspecto del futuro de sus hijos. Pero nuestros hijos finalmente pertenecen a Dios. Nosotros enseñamos solamente, acompañamos, corregimos, oramos, damos ejemplo, pero no podemos ocupar el lugar del Espíritu Santo. Y el versículo 3 dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Famoso versículo también, a marcarlo. Los hijos no son trofeos, mi hermano, para demostrar nuestro éxito. Es verdad que nos sentimos felices por sus logros, pero a veces los queremos exhibir como un trofeo, sobre todo cuando le va bien. Son una herencia que debemos cuidar. Y aunque una persona no tenga hijos biológicos, puede dejar un legado espiritual. Puede enseñar, servir, aconsejar, cuidar y bendecir a una generación más joven. Ese es el propósito de la vida. Entramos al Salmo 128 y veremos el versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Fin del versículo. El temor de Dios no significa vivir aterrorizados. Significa reverenciarlo de tal manera que su voluntad tiene más peso que nuestros impulsos. Así llegamos al Salmo 128, versículos 3 y 4, que dice, el Salmo presenta la imagen de la familia alrededor de la mesa. Qué bonito. Nos promete que cada hogar será perfecto, ni que no, eso es lo que promete. No promete que cada hogar será perfecto, ni que nunca habrá conflictos. Eso no promete. Presenta la bendición de una vida ordenada alrededor de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿qué recordarán de nosotros las personas que viven en nuestra casa? Esa es la pregunta. De aquí a unos años, ¿qué recuerdos tendrán? ¿Recordarán solamente nuestras reglas? ¿O la sazón o la comida que almorzábamos, cenábamos? ¿O recordarán nuestro cansancio? ¿Recordarán que siempre estábamos ocupados? ¿O recordarán que aún siendo imperfectos sabíamos pedir perdón, orar, servir y volver a Jesucristo? El legado más poderoso, mi amigo, no es una vida sin errores, sino es una vida que siempre debe o sabe regresar a Dios. Enseñemos eso a nuestros hijos. Tú tienes un hijo, dos hijos, tres hijos que no son miembros de la iglesia o quizás que son miembros y obviamente se han olvidado y cuando están juntos oran. ¿Por qué no? ¿Te da vergüenza? Hey, ven para acá, vamos a orar. No, mamá, no, papá, ¿por qué no? Aquí en esta casa se ora, hijo. ¿No quieres orar? Yo voy a orar. Y anda aprendiendo, porque la próxima, de aquí unos después de las oraciones, orarás tú. Y oramos. ¿No quieres orar? Pues no comes. A la buena o a la mala. Y mira que cocino bien. Enseñemos. Que en nuestra mesa esté Cristo. Para que luego no nos arrepintamos, mi hermano. Llegamos al punto número 7. Dios es digno de alabanza por su misericordia. Para ello veremos los Salmos 135 y 136. Después de hablar del hogar, volvemos nuevamente a la congregación. Los Salmos 135 y 36 recuerdan las obras de Dios en la historia de Israel. El pueblo no adoraba una idea abstracta, adoraba al Dios que había actuado. El Salmo 135 contrasta al Dios vivo con los ídolos. Los versículos 15 al 18 nos dicen que los ídolos tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Después el Salmo declara que quienes los hacen llegan a parecerse a ellos, dice el versículo 18. Esta es una enseñanza profunda, porque nos dice que nos parecemos a aquello que adoramos. Es interesante. Si adoramos el dinero, el corazón puede volverse frío y calculador. Si adoramos la aprobación de las personas, viviremos esclavizados por sus opiniones. Si adoramos nuestra imagen, todo se convertirá en una actuación. Pero cuando adoramos al Dios misericordioso, comenzamos a aprender misericordia. Cuando contemplamos a Cristo, aprendemos humildad, servicio, fidelidad
y amor. En el Salmo 136 repite después de cada declaración, porque para siempre es su misericordia. Mira, todo lo que está marcado ahí es lo que se repite. Algunas personas podrían pensar que la repetición es innecesaria, pero el pueblo necesitaba repetirla porque el corazón olvida. Cuando miraban la creación, para siempre es su misericordia. Cuando recordaban la salida de Egipto, para siempre es su misericordia. Cuando recordaban el desierto, para siempre es su misericordia. Cuando recordaban victorias, para siempre es su misericordia. Y esto lo puedo aplicar de la siguiente manera. En estos tiempos, podríamos contar nuestra propia historia de esta manera. Cuando no sabía qué hacer, Dios me sostuvo y para siempre es su misericordia. Cuando cometí errores y me llamó al arrepentimiento, para siempre es su misericordia. Cuando una puerta se cerró y después entendí por qué, para siempre es su misericordia. Cuando yo pensé que no sobreviviría emocionalmente, pero aquí estoy, para siempre es su misericordia. La adoración no consiste solamente en cantar lo que sentimos en este momento, también consiste en recordar lo que Dios ha hecho a través de los años. Cuántas cosas, y por ello debemos decir siempre, para siempre es su misericordia. Así llegamos al punto número 8. Dios es íntimo y todopoderoso. Para ello veremos los Salmos 137 al 139. Ahora entramos en una sección emocionalmente intensa. Pasamos de la alabanza comunitaria al llanto de los exiliados. Exiliados es cuando el pueblo de Israel ya está en Babilonia, ya se fue, ya lo sacaron de sus lugares. El Salmo 137 comienza en Babilonia. Jerusalén había sido destruida, el templo había sido quemado y muchos judíos habían sido llevados lejos de su tierra. Los versículos 1 y 2 dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Las arpas estaban colgadas. Fin del versículo. ¡Wow! Fuertísimo versículo, ¿ah? ¿Tú te imaginas haber visto el templo de Salomón y después haber visto tu ciudad destruida, tu templo destruido y estar en Babilonia, sentados, mirando los ríos de Babilonia, hermosos por cierto? Y obviamente, ¿qué te provoca añoranzas? Llorabas acordándote de Sión. Poderoso, ¿eh? Las personas que los habían llevado cautivos les pedían canciones, pero ellos no podían cantar como si nada hubiera ocurrido, por eso dice las arpas estaban colgadas. Este salmo contiene emociones muy difíciles, incluso deseos de juicio contra Babilonia. No debemos leer esas expresiones como un permiso para vengarnos personalmente. Debemos comprenderlas como el clamor crudo de un pueblo traumatizado que entrega su indignación a Dios en vez de ejecutar por sí mismo la justicia. La Biblia es honesta acerca de las heridas humanas. Las escrituras son honestas porque nos hablan de las heridas humanas. Dios permite que llevemos delante de Él sentimientos que todavía necesitan ser purificados. Podemos decirle a Dios, estoy enojado, estoy herido, no comprendo, me cuesta perdonar. Orar honestamente no significa que todo lo que sentimos sea correcto. Significa que estamos entregando ese sentimiento a la única persona capaz de transformarlo. Dios, me arrodillo ante ti y estoy enojado. Con quien sea, o con uno mismo. Ayúdame en este enojo. Quítalo de mi corazón. Orar honestamente no significa que todo lo que yo siento sea perfecto, sino entregarlo. Veamos el Salmo 138. David declara en los versículos del 1 al 3, te alabaré con todo mi corazón. Y luego afirma, el día que clamé me respondiste. Me fortaleciste el vigor de mi alma, dice el versículo 3. Una vez más, no siempre dice, cambiaste inmediatamente todas mis circunstancias. Dice, fortaleciste mi alma. Eso quiere decir, sigues con los problemas, pero un alma fortalecida. A veces el primer milagro no ocurre alrededor de nosotros, ocurre dentro de nosotros. Y eso es buenísimo. Al Salmo 139, este salmo nos lleva a una de las descripciones más íntimas del conocimiento de Dios, los versículos del 1 al 3. Oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido.
Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Dios no conoce solamente nuestra apariencia pública, mi amigo. Conoce lo que pensamos cuando nadie está mirando. Conoce el cansancio que no contamos. Conoce la batalla que escondemos. Conoce las preguntas que nos avergüenza mencionar. Los versículos del 7 al 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si desciendo a lo profundo, ahí estás tú. Si voy al extremo del mar, su mano me guiará, dice estos versículos. Para quien desea esconder el pecado, esta verdad puede resultar inquietante, pero para quien está sufriendo, es una de las verdades más consoladoras de todas las Escrituras. No existe lugar al que pueda caer donde Dios no puede encontrarme. Hace un tiempo recordé lo que me contó una hermana en su pobreza, que no tenía nada y venía caminando del trabajo para llegar a su hogar sin saber qué cocinarle a sus hijos que le esperaban. Y dice que había llovido y se habían hecho charcos. Y ella había esperado que pare la lluvia porque no tenía cómo ir a casa antes de llegar empapada y enfermarse. Y en pobreza enfermarse es más caro. Dice que mientras caminaba pasó un carro. Y ese carro, no sabe ella si se dio cuenta o no se dio cuenta, lo hizo a propósito o no. Y pasó, y al pasar a velocidad, toda el agua le salpicó. Y no era agua sola, era agua con suciedad, con charco. Dice, mientras yo venía caminando, pensando en qué voy a cocinar, algo, lo más simple que hay en mi refrigeradora, o de repente en la alacena, pasó el agua y me cae agua sucia. Me quería morir, porque toda sucia y me faltaba llegar lejos a mi casa. Así caminaba, con lágrimas en los ojos, pidiendo a mi Dios. Esa hermana pasó esos problemas. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado dificultades de pobreza? ¿O la estamos pasando? Obviamente ella lo contaba ya después de muchos años, donde su vida había cambiado, había mejorado. Y ella decía, no olvidaré jamás ese momento, que Dios me estaba ayudando. Y yo pensaba que Dios estaba lejos, pero Él miraba mi sufrimiento, mi experiencia. Y en ese momento yo, con lágrimas, le pedí a Dios. Y ahora le agradezco, porque me ayudó, me enseñó. Llegué a casa, encontré un familiar que había traído comida. No sabes cuánto agradecí a Dios. Hermanos, son experiencias que nosotros tenemos que buscar. Y el versículo 7 al 10 lo dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si desciendo a lo profundo, ahí estás tú. Si voy al extremo del mar, tu mano me guiará, dice estos versículos. No huyamos de Dios. No existe lugar al que pueda caer donde Dios no puede encontrarnos. Los versículos 23 al 24 del Salmo 139 dice, examíname, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Fin del versículo. Esta oración requiere valentía. Es más fácil pedir, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos, cambia a mi jefe, al barrio, cámbialo. No me puedo mudar, cambia este barrio. Cambia a los líderes, también podemos decir. O cámbialo, el mundo. Yo nomás, todos deben ser así como yo. Cambia todo el mundo. El rey David dice, escudriñame a mí, examíname a mí. Nos podemos hacer una pregunta. Podemos guardar unos segundos de silencio y preguntar, Señor, ¿qué deseas cambiar de mí?
No solamente decir, ¿qué quieres darme? Sino, ¿en quién quieres convertirme? ¿Tenemos la valentía de preguntarle eso al Señor? Hazle. Tócale la puerta al cielo. Gran frase, ¿verdad? Tócale la puerta al cielo para ver, no San Pedro, porque un santo no cree en eso, para que Dios te abra la puerta y le digas, ¿en quién quieres convertirme? ¿Y estás listo para la respuesta? Examíname a mí, perdóname a mí. No pensemos en los demás, sino en uno. Llegamos al último punto de esta clase, el punto número 9. Todo lo creado debe alabar a Dios. Y para ello veremos los salmos del 146 al 150. Llegamos ahora a la gran conclusión. El libro de los salmos comenzó hablándonos de dos caminos en el Salmo 1. Pasó por rebeliones, persecuciones, enfermedades, culpa, guerras, preguntas, exilio y restauración. Pero termina con 5 salmos de alabanza. Veamos el Salmo 146 que titularemos No poner la confianza final en los seres humanos. Y veamos el Salmo 146, los versículos 3 y 5. No confiéis en los príncipes, nos dice esos versículos. Y después en el versículo 5, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Fin del versículo. Las personas pueden ayudarnos y debemos agradecerlo, pero lo que debe quedar claro es que ninguna persona puede ocupar el lugar de Dios. Los líderes cambian, las personas prometen y a veces no cumplen. Incluso quienes nos aman tienen limitaciones, pero nuestra esperanza final debe estar en el Señor. Los versículos del 7 al 9 de este salmo presenta a Dios haciendo justicia al agraviado, dando pan al hambriento, liberando cautivos, levantando caídos y sosteniendo al extranjero, al huérfano y a la viuda. Mi hermano, la verdadera adoración no nos vuelve indiferentes al sufrimiento. Es decir, cuanto más contemplamos el corazón de Dios, más debemos preocuparnos por las personas vulnerables. Ese es un santo de la iglesia. El Salmo 147, los versículos 3 al 4, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. Fin del versículo. ¡Qué contraste! El mismo Dios que cuenta estrellas, vende heridas. Tiene poder cósmico y también ternura personal. El Dios que conocemos no tiene que escoger entre dirigir el universo y escuchar nuestro dolor, porque es suficientemente grande para sostener las galaxias y suficientemente cercano para sostener un corazón quebrantado. Llegamos al Salmo 148. En este salmo el salmista llama a los cielos, los ángeles, el sol, la luna, las estrellas, los mares, los montes, los árboles, los animales, los reyes, los jóvenes y los ancianos. Toda la creación forma un gran coro. En el Salmo 149, los versículos 1 y 2, dice, Cantad a Jehová, cántico nuevo, alegres Israel en su hacedor. Fin del versículo. Un cántico nuevo no significa necesariamente palabras que nunca se han pronunciado. Puede significar una alabanza renovada por una misericordia que hoy comprendemos de una manera más profunda. Llegamos al Salmo 150, el último. Los versículos 1 y 2. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle por sus hechos poderosos. Alabadle conforme a la excelencia de su grandeza. Fin del versículo. Nosotros no alabamos solamente por lo que recibimos, lo alabamos por quién es Dios. El versículo 6 del Salmo 150 dice, todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Mientras tengamos aliento, mi hermano, tenemos una razón para adorar. Tal vez alguien diga, no tengo fuerzas para cantar, mi hermano, pero quizás su alabanza de hoy sea una oración débil. Quizás sea levantarse una vez más. Quizás sea decir, Señor, no comprendo lo que haces, pero todavía confío en ti. Eso también puede ser alabanza. El versículo 6 dice, todo lo que respira, alabe a Jah.
Que tu último respiro de vida, donde estés, por lo que pases, la edad que tengas, el último respiro, alabes a Jehová. Que te escuchen. Ojalá que digan, murió alguien que alabó a Jehová. Partió alguien que alabó a Jehová. Tú te imaginas estar en tu lecho de muerte y que tus últimas palabras sean alabar a Jehová. Piénsalo. Que eso sea nuestra meta. Llegamos al final. Al comenzar vimos a una persona afligida en el Salmo 102. Ahora terminamos con toda la creación alabando en el Salmo 150. Entre esos dos puntos descubrimos quién es Dios. Vimos que Dios reina, que Dios perdona, Dios escucha, Dios libra, Dios habla, edifica, conoce. Vimos a un Dios que sana y que es digno de alabanza. Pero todas estas verdades encuentran su expresión suprema ¿en quién? En Jesucristo, mi amigo. El rey del Salmo 110 es Jesucristo. La piedra rechazada del Salmo 118 es Jesucristo. La misericordia que aleja nuestros pecados encuentra su fundamento en el sacrificio de Jesucristo. La palabra que ilumina nuestro camino nos dirige hacia Jesucristo. La casa que Dios edifica debe tener a Jesucristo como piedra principal. Y la alabanza final de toda la creación pertenecen al Padre y al Hijo. Tal vez tú, mi hermano, comenzaste esta clase sintiéndote como el autor del Salmo 102. Mis días se consumen, estoy solo. Señor, escucha mi oración. No pienses que por sentirte así has perdido la fe. La fe no siempre comienza con una canción. A veces comienza con un clamor. Pero entrega ese clamor a Dios. Permite que Él lo conduzca desde el Salmo 102 hasta el Salmo 150. Desde Señor, escúchame, hasta bendice, alma mía, a Jehová. Empezamos desde estoy rodeado de angustia hasta vuelve, alma mía, a tu reposo. O quizás podemos decir, no veo el camino, pero deberíamos ver o saber que lámpara es a mis pies tu palabra. O quizás mi casa está bajo presión, pero debemos saber que si Jehová edificare la casa, todo cambia. Desde las lágrimas junto a los ríos de Babilonia hasta el sonido de toda la creación, dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Dios no siempre cambia nuestra historia en un solo momento, sino que puede cambiar el corazón con el que atravesamos esa historia. Y cuando Dios cambia el corazón, comienza a cambiar nuestra manera de mirar el dolor, el pasado, la familia, el futuro y aún nuestra propia debilidad. Mi amigo, hay 3 invitaciones para terminar esta clase. La primera, recordar, como dice el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. Esta semana que viene, recuerda 3 momentos concretos en los que Dios te sostuvo. Recuerda sus bendiciones. Recuerda momentos específicos. La segunda invitación, permite que la palabra ilumine tu siguiente paso. No exijas conocer todo el camino. Pregúntate, Señor, ¿cuál es el siguiente paso correcto? Después ten el valor de darlo. Tercera invitación, entrega a Dios lo que todavía te duele. No tienes que fingir que ya no duele. Puedes orar como el Salmo 102, puedes llorar como el Salmo 137, puedes pedir ser examinado como el Salmo 139, pero no te alejes de Dios a causa del dolor. Lleve el dolor hacia Él. Llévalo. Mi hermano, Dios continúa sentado en su trono. Jesucristo continúa siendo nuestro Rey y nuestro gran sumo sacerdote. Su misericordia no se ha agotado. Su oído no se ha cerrado. Su palabra no ha perdido poder. Su mano todavía puede guiarnos y su presencia todavía puede encontrarnos. Por eso, cualquiera que sea nuestra situación, podemos decir, bendice alma mía a Jehová. Y mientras todavía tengamos aliento, todo lo que respire, alabe a Jah.
Aleluya. Que siempre nuestro respiro sea de alabanza a Jehová, a Jesucristo, al Dios del Antiguo Testamento, al Dios de nuestras vidas. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme. Espero que hayas disfrutado esta clase. Te espero la próxima semana. Gracias por todo.